Decía, queridos hermanos, que al tomar en reflexión un pasaje como este tan conocido, es porque el Señor Jesús en estos versículos hace uso de un ejemplo, de una enseñanza, de una alegoría tan hermosa como lo es el caso de esta planta de la vid, de la viña que todos conocemos y que formaba ya una tradición muy fuerte, muy profunda en el pueblo de Israel. El Antiguo Testamento hace referencia en varias ocasiones a Israel como la viña de Dios. Israel como la viña de Dios. El libro de Isaías, capítulo 5, versículo 7, nos dice su palabra: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. O sea, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, estaba allí claramente establecido por la palabra que esta alegoría, esta enseñanza de Jesús trae algo muy profundo para su pueblo, porque para todo judío el símbolo de excelencia del pueblo propio de Israel era lo que significaba la viña. Recordemos, por ejemplo, que en el templo, frente al lugar santísimo del templo, había una gran viña de oro representando al pueblo elegido de Dios. Pues bien, Jesús toma esta imagen tan conocida, toma esta imagen y habla de algunas tareas propias que se acostumbra a hacer con esta planta, pero que Él tan sabiamente la va aplicando a nuestra vida. Y Él allí dice que en el trabajo de podar, de limpiar las plantas, quitando las ramas inútiles, las hojas secas, en el trabajo propio que nosotros vemos que se hace con estas plantas en la viña, todo eso Él ahora lo está usando para decir que este pueblo judío, que para Él era la viña de Dios, a este pueblo Él le estaba diciendo que Él era solo la vid verdadera. Él era solo la vid verdadera, la vid real, la vid genuina. Y esto lo estaba diciendo porque reconocía, y no solo él, sino todos los antiguos profetas, de que algo estaba aconteciendo en este pueblo de Dios, en esta viña de Dios. Isaías manifestó que Israel se había convertido en una especie de planta, de una planta salvaje, pues dice allí, dio uvas silvestres, en Isaías 5:2. Y Jeremías se quejó de que el pueblo había degenerado en un sarmiento de vid extraña. Oseas afirmó que Israel era una viña vacía. En fin, el Señor Jesús decía, al decirnos nosotros, yo soy la vid verdadera, Él estaba señalando claramente que había una viña falsa, que había una vid falsa. Yo soy la vid verdadera. La auténtica vid, la auténtica planta de la vid soy yo. Y no es solo el hecho de que por ser judío y por tener la sangre judía, ellos iban a ser salvos, sino que la salvación pasa sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Allá estaba apuntando el Señor con esto. Entonces Dios, hermanos, no se fija en que nuestro padre, en que nuestra madre, en que nuestros abuelos, en que nuestros antepasados hayan sido creyentes. Como alguien por ahí decía que Dios no tiene sobrinos, tiene hijos. No tiene nietos. Solamente se manifiesta en que la única relación que Dios puede tener es aquella que nosotros tenemos en nuestra amistad con Jesús, es en aquella comunión íntima con Dios, es en aquella comunión que se hace a través de Jesucristo, nuestro Salvador, y esa comunión va mostrándonos en aquella misma comunión que existía entre la vid y sus simientes, aquella planta. De manera que en este ejemplo que Jesús nos muestra, en esta alegoría que nos muestra, ¿no es cierto?, nuestro
Maestro nos dice 3 cosas importantes y que yo quisiera brevemente esta mañana recordar con ustedes, meditar en ellas, reflexionar, porque creo que son muy pertinentes a nuestra vida personal, porque la iglesia, ¿qué es la iglesia? No es esto que vemos, este es el templo. La iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Personas, individuos. Por lo tanto, el mensaje viene hacia nosotros. Y en este ejemplo que el maestro nos da, nos muestra 3 cosas y repite una palabra en el texto de esta comunión que él quiere que tengamos, esta comunión divina, repite una palabra de permanencia. Permanecer en mí. Permanecer en mí. Y esto nos muestra 3 cosas. Que el Dios y Padre es el labrador o el dueño de la viña, que cuida la plantación, que Él mismo es la viña verdadera, yo soy la vid verdadera, y que los discípulos son los sarmientos, son las ramas, son aquellas que van a dar el fruto. Veamos entonces, queridos hermanos, brevemente, ¿qué implicancias tiene para nosotros este texto, para mi vida? ¿Qué implicancia tiene para mi vida? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Así comienza el texto. No debemos olvidarnos, hermanos, que el evangelista Juan escribió su evangelio y recopiló estas palabras de Jesús más o menos unos 90 años después de Cristo, es decir, unos 60 años después de su muerte y resurrección. Y probablemente lo hizo desde Éfeso, es decir, desde Asia Menor, pensando en las necesidades y problemas que tenían los cristianos a finales del siglo I. En ese pensamiento, allí Juan está escribiendo esto, y Juan indica a la iglesia de su tiempo, aunque por supuesto, y como decíamos al comienzo, este mensaje va dirigido también a la iglesia a través de toda la semana. La permanencia, la vigencia de la palabra de Dios es dado en el tiempo preciso de aquella época, pero lo maravilloso que es aplicable hasta el día de hoy y en nuestra iglesia. Y preferentemente en esta iglesia que está de cumpleaños, viene a nosotros también una enseñanza maravillosa que es aplicada. Y él, en el Evangelio de Juan, él dice, que ha aplicado a su iglesia, que ser pámpano de Jesús implica formar parte de la misma planta de Cristo, la misma planta que Cristo, tener su misma savia, producir sus mismos frutos, vivir su vida, ser consciente de que en el ministerio cristiano, sin Él, nada somos. Sin Él, nada podemos hacer. Y cuando nos llama, Él nos llama a producir fruto. O sea, el mensaje viene a mí ahora. Él me llama a producir fruto. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Me está llamando a una relación, a una intimidad profunda con Él. Esa implicancia es la que me motiva a mí, como miembro de la iglesia, como cristiano. Esa implicancia es la que me tiene que mover, porque soy miembro y parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y que no es ahora usted de 17 años. Ay, esta iglesia cumplió ¿cuánto? 148 años. Más que centenaria en nuestro país, predicando el evangelio. ¿Cuántos han pasado por la iglesia? ¿Cuántos han sido sarmientos fructíferos, apegados y firmes en la vida? ¿Cuántos han dejado de lado esta implicancia y la han tomado superficialmente? Pero ¿a qué fruto se refiere? Cuando el Señor nos llama a producir fruto, nos dice, y lo limpiarás para que lleve fruto. ¿A qué fruto se refiere? Todo pámpano que en mí, dice, no lleva fruto. El texto no especifica en qué consisten los frutos que el Señor quiere que sus discípulos puedan producir, pero es muy significativo algo. Muy significativo que a partir del versículo 9 del texto que leíamos en el capítulo 15, Él empieza a hablar del amor. Y luego, en el versículo 12, Jesús diga, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén.
El fruto, entonces, hermanos, podemos entenderlo, por lo tanto, como la expresión del amor sin medida. El amor entregado enteramente. Y quien ama así, queridos hermanos, produce, indefectiblemente produce el fruto del Espíritu, que encontramos allí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23, y que ustedes conocen muy bien de memoria. Y yo sé que si preguntan lo van a repetir. ¿Lo recuerdan? Ahí está las características del fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto que Dios quiere. Dar fruto, hermanos, tiene que ver con lo que produce Cristo en nuestra vida. Es la savia que está dentro de nosotros que produce y que nosotros podamos dar ese fruto. Tiene que ver con esa comunión íntima manifestada en nuestra vida, y que por lo tanto, si se manifiesta en mi vida, se traduce en la vida de la iglesia, porque yo soy parte de la iglesia. No es algo individual, aunque obra individualmente en mí, pero se traduce en la vida de la iglesia. Hermanos, tiene que ver con los cambios en mi persona, tiene que ver con los cambios que se producen en mi vida, tiene que ver con la manera en que yo trato a mis seres queridos, a los más cercanos, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mi esposo, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mis padres. Tiene que ver con la forma en que yo me relaciono con mis semejantes, con mis subordinados, con mis superiores. Y tiene que ver también con los cambios en mi estilo de vida. Yo no puedo ser cristiano, adherido a la vid, separarme de la vid para pretender dar frutos por mi cuenta. Hay una estrecha relación, unos cambios en mi estilo de vida, cambio en mis intereses, cambio en mis actividades. Y todo esto que estamos diciendo, queridos hermanos, se traduce, se refleja, se manifiesta en la vida de la iglesia. 17 años que ustedes tienen de vida. 17 años que se está manifestando en ustedes ese cambio. Y que tiene que traducirse en un fruto para la gloria de nuestro Dios. El dar fruto tiene que ver indiscutiblemente con lo que nosotros hacemos en favor del reino de Dios. Y aquí nuevamente estamos hablando directamente del trabajo de la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros en relación con el reino de Dios, con el trabajo de la iglesia? De mi disponibilidad con los demás hermanos, de la eficacia y de la fecundidad de mi misión en la vida de la iglesia, del evangelismo personal, que es algo muy parecido al testimonio individual, pero inserto en la vida de la iglesia. Jesús, hermano, no deseó crear un club privado, ni un gueto, por decirlo de alguna forma. Jesús quiso formar una comunidad en crecimiento, en expansión, de manera que como todo sarmiento que está vivo debe dar fruto, cada cristiano tiene un crecimiento que efectuar y una misión que cumplir en el propósito de Dios para su vida. No es que el Señor me haya llamado a su iglesia para ocupar un número más o un asiento más o estar allí por años siendo uno más. Él quiere un crecimiento, Él quiere un propósito. Por algún propósito me trajo a mí, a usted y a usted, a la iglesia. Y el propósito de Dios es dar fruto para su gloria. Ese fruto que le espera para su gloria. Ninguna iglesia que quiera seguir a Cristo y procure permanecer en Él en verdad, puede practicar el amor exclusivamente hacia su interior, como sucede muchas veces. Debe necesariamente rechazar esa tentación de mantenerse dentro de cuatro paredes y tener esa comunión íntima tan especial. Yo me encontraba con iglesias que ellos se sienten muy bien allí, estamos bien, pero ¿cómo no hay nadie más? No, es que no viene nadie, pero nosotros estamos bien.
lo pasamos bien, es una iglesia acogedora, es una iglesia que me ama, pero allí Dios quiere algo más. Dios quiere algo en expansión. Dios quiere algo que crezca. Y esa tentación viene cuando estamos bien dentro de estas cuatro paredes, pero debemos salir fuera. Debemos salir fuera, ¿dónde? Donde encontramos el problema, donde encontramos la injusticia, donde encontramos la soledad, la violencia y la indiferencia. ¿Dónde están allá afuera? Afuera están los dramas, afuera están los problemas. Y es aquí, mis queridos hermanos, donde tenemos que poner mucho cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque si el amor no circula dentro de la iglesia, porque si el amor no está manifiesto al interior de la iglesia, si no mantenemos una comunión sincera, íntima y viva con nuestro Señor Jesucristo, comunión tan necesaria para nuestra vida y para la vida de la iglesia, porque Él dice, yo soy la vid verdadera, nos dice Cristo. Yo soy la vid de Dios. Si no permanecemos en esta comunión divina, si no recibimos esta savia que nos capacita para poder salir afuera, ¿cómo vamos a dar fruto? ¿Cómo vamos a dar fruto si no estamos recibiendo esa savia que el Señor le entrega? En algunas congregaciones que hemos podido visitar, frecuentar con frecuencia, se practica una especie de amor cantado, digo yo, un amor que solo se ejerce con los labios, con la música, pero no brota de adentro, no brota del corazón. Existen congregaciones muy piadosas, donde las oraciones y las palabras de las melodías que hablan de amor, hablan de cosas maravillosas, pero y hablan de amor y ternura, pero ellas coexisten con divisiones internas, con rivalidades y con rencores de todo tipo. Yo me he encontrado en congregaciones que hay hermanos que no se saludan, van a la iglesia, cantan, oran, pero no se saludan. Hay rivalidades internas. ¿Podremos salir a dar frutos? ¿Podremos salir a cumplir con lo que el Señor quiere si estamos viviendo? ¿Cómo vamos a llevar fruto? Hermano, y todo esto, hermano, que les estoy diciendo, por desgracia, no es algo nuevo. No es algo que yo que me ocurre que estoy viendo ahora que está pasando. Ya el apóstol Juan lo escribió allá en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Él escribe lo siguiente: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sino de hecho y en verdad. Hermanos, a veces la lengua ocupa el lugar del corazón o de las manos, y entonces no es posible llevar fruto de esa manera. Por eso, hermanos, que el sarmiento que no produce el fruto del amor, de la misericordia, del perdón, o porque no está respondiendo a la vida que se le comunica, a esa vida que Dios le ha dado, no está respondiendo a esa comunión divina, que nuestra vida debe manifestar, que nuestra vida debe proyectar. Y entonces el padre que cuida la viña, lo puede cortar. Es un sarmiento bastardo que no pertenece a la viña. Es verdad, hermano, que Jesús no excluye a nadie. Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera, dice Juan capítulo 6, versículo 3. Pero Dios sí puede excluir, porque se encarga precisamente de quitar los pámpanos que no están dando fruto. Nos dice la palabra que lo cortará. Al formar parte de la iglesia, al formar parte del cuerpo de Cristo, debemos permanecer asidos a la vid que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser sarmientos que demos frutos para Dios, porque si no lo hacemos, si nos negamos a amar y a no hacer caso al Hijo, si nos negamos a ser obedientes a sus mandamientos, nos colocamos en la zona de la ira de Dios. Fíjense ustedes,
Nos colocamos en la zona de la ira de Dios, como dice en Juan capítulo 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así nos dice la palabra. Hermanos, y en tercer lugar, realmente dice, ¿en qué consiste esta limpieza de quienes ya llevan frutos? ¿Cómo se manifiesta esta limpieza? Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Igual que el grano de trigo. El grano de trigo tiene que morir, ¿para qué? Para que produzca fruto en abundancia. La mujer embarazada ha de padecer, sufrir, para que nazca su hijo. También el sarmiento ha de ser limpiado. Las condiciones de la fecundidad son dos. Primero, aceptar la poda, la limpieza. Segundo, permanecer en Jesucristo. Son las dos condiciones que se ponen allí en esta fecundidad. La poda, hermano, es difícil de aceptar. La poda es difícil de aceptar. Precisamente quien ya está dando fruto es sometido a la poda para que pueda dar más fruto. Las pruebas, las persecuciones, los obstáculos, las enfermedades, las cruces que soportamos a lo largo de nuestra vida no constituyen algo que nosotros hayamos querido, sino que ocurren cuando menos esperamos. El ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo es muy significativo. Él tuvo que sufrir una poda brutal en el interior de la misma comunidad cristiana de Jerusalén. Y allí, en medio de la iglesia, se sintió aislado, incomprendido, enfermo, mirado con sospecha por los demás porque tenía ideas que amenazaban a la comunidad. Algunos incluso querían matarle. Y él tuvo que escapar y vivir en el mundo como un delincuente perseguido. ¿Era ese, hermanos, el trato adecuado para un gran apóstol de los gentiles como Pablo? Evidentemente que no. Sencillamente fue la poda particular que Dios permitió en su vida. ¿Y para qué? Para que llevara todavía más fruto. A veces, hermanos amados, Dios permite las enfermedades graves y no las cura. O el dolor. O en muchos casos el uso de la silla de ruedas, por accidente u otras cosas. O la depresión, o los malos tratos psicológicos, o la incomprensión de los demás, o las críticas injustas. Todo eso y muchas otras cosas, Dios las permite. Acontecen. Suceden en nuestra vida. Como una limpieza en profundidad de todo nuestro ser, como una poda profunda. Y esto puede constituir el saneamiento, hermanos, que necesitamos para aprender a amar de verdad y para poder llevar fruto en abundancia. Para darnos cuenta, hermanos, que no somos perfectos. Para darnos cuenta, hermanos, que debemos mejorar cada día. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 5 a 6 leemos: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Caramba, ¿no? Cuesta. La poda es siempre una operación dolorosa. No es así grata. Porque no es simple, como alguien decía por aquí, un maquillaje externo. No es solamente eso, sino una intervención seria, en profundidad. El Padre corta lo que sobra y nos reduce a lo esencial, a lo necesario. La fecundidad depende de la permanencia de cómo se manifiesta en nuestra vida la comunión divina, la presencia de Cristo, la savia en nuestro corazón. El secreto de la vida de Jesús fue un contacto con Dios permanente. Se retiraba a un lugar apartado para encontrarse a solas con el Padre y por esto permanecer en Él. Orar, hermanos amados, es conectarse a la vida.
es conectarse a la vid, es comunión, mientras que dejar de orar es secarse. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y según esta frase de Cristo, no se conceden resultados a quienes se colocan fuera de la permanencia, fuera de esa comunión. No se concede nada a quien se separa del todo, que es Jesucristo, quien se cierra sobre sí mismo y se considera autosuficiente, quien se niega a amar al hermano, se empobrece, se esteriliza. Sin embargo, quien busca las raíces de su fe para abonarlas, quien abre sus poros y sus vasos sanguíneos para que pueda circular por ellos la savia divina, deja que su vida se llene de la palabra de Dios. Quien busca en silencio la oración, hermanos amados, quien sabe perdonar, ese es el que permanece en Jesús. Y lo que pide le es concedido. Pero hemos de pedir como conviene. Es decir, desde el amor y para el amor. Debemos pedir como conviene. A veces se piden cosas que van contra la voluntad de Dios o contra la poda particular que Él está realizando en nuestra vida. Entonces, evidentemente, Dios no la concede. Es conocido el testimonio que leía el ejemplo de una mujer quien dice que quedó tetrapléjica en un accidente de natación ocurrido a finales de los años 60. Y ella se ha preguntado en ocasiones en que permanentemente después de este accidente se presentaba ante auditorios repletos de jóvenes oyentes para hablar su testimonio. Y ella decía lo siguiente: ¿no sería emocionante el milagro de mi sanidad? ¿No sería espectacular que pudiera yo levantarme ahora mismo de esta silla de ruedas? Pues estoy plenamente convencida de que sería mucho más emocionante delante del Señor que hoy hubiera en esta sala más de 1000 jóvenes arrepentidos que se levantaran ante Dios y le pidieran perdón por sus pecados. Ella le ha pedido a Dios muchas veces que cuando muera pueda llevar su silla de ruedas al cielo, porque si no hubiera sido por esa silla de ruedas, no habría leído la Biblia, no habría conocido a Jesús y no habría llegado a amarle y a servirle. Amén. Qué tremenda prueba hizo Dios con ella, ¿verdad? Qué tremenda poda hizo Jesús con esta mujer para que diera frutos para él. Hermanos queridos, preguntémonos acerca de esto. ¿Qué clase de pámpano soy yo? ¿Acepto mi poda? ¿Estoy siendo todo lo fecundo que debo ser para la gloria de nuestro Dios? Quiera Dios, queridos hermanos, que jamás nos separemos de la vida de Cristo. Que jamás nos separemos de esa comunión divina, sino que llevemos fruto en abundancia para bendición de la iglesia, de esta iglesia en particular que en este año cumple un año más de vida, y para la gloria eterna de nuestro Dios. Amén. Que el Señor Amén. bendiga. Amén. Amén. Amén.